Hablar bien es una gilada. En El Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. Él escribía estas cosas en el año 40 cuando estaban todos, ni siquiera habían nacido los abuelos de los tarados que ahora hablan de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. Él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa y le gusta ser preciso en lo que escribe. No es que la moda que ahora cualquiera que escribe un fragmento dice no, porque yo soy... No quiero ni decir la palabra. Me quedé pensando si cuando Piglia se refiere a los tarados que hablan de la posmodernidad a nosotros dos. Probablemente, yo creo que nos merecemos ese tipo de apócope para... Piglia, por supuesto, hablaba de Borges y que le gustaba concentrar la prosa y decía Borges no es un posmoderno. Claro, porque muchos que dicen escribo 10 páginas porque soy posmoderno. No, porque aparte lo acusaban, vamos a decir lo acusaban porque es la palabra para el insulto, lo acusaban a Borges de posmoderno. Sí. Entonces ahí es donde Piglia lo desmarca a Borges de ese tipo de calificaciones. Pero ¿cuáles son esas calificaciones? La posmodernidad en realidad está muy ligada a una visión pesimista de las cosas. Es apocalíptica la posmodernidad porque no ve nada bueno por delante. Ajá. De bastante crítica del contexto, o sea, no hay una visión de vamos a hacer algo y vamos a salir adelante con algo, no. Todo lo que queda por delante es malo. Es un derrotismo. Sí, bueno, tiene mucho que ver con eso también. Y algunos acusan que es una rama, la definen como una rama del existencialismo. El existencialismo lo habíamos hablado a principio de año cuando decimos Camus, habíamos hablado un poco de qué se trataba, y bueno, el posmodernismo podría ser una rama que se desprende de aquellos existencialistas de los años 60. Sí, los llamamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube donde tenemos nuestros programas más destacados, y uno de ellos es ese, justamente, existencialismo, y Albert Camus es el claro, que lo habíamos encauzado con él. Lo que dicen los posmodernistas y levantan la bandera es de que todo es arte. Entonces, si todo es arte, nada es arte. ¿Por qué? Porque el arte pasaría a ser una entelequia que está ahí, que no se define, entonces todo es arte. Hay una frase que dice en una canción, el indio, que dice, Dios es todo, no puede mejorar. Sí. ¿No? Digamos, cuando vos sos todo, a la vez también no sos nada. Claro. Digamos, no hay manera de definir eso, entonces porque no hay es manera imposible homogeneizarlo todo también, o sea, claro. todo es arte. Claro. Entonces, en cualquier cosa hay arte, entonces no hay nada. Hubo arte con un migitorio, con Duchamp. Bueno, es un gran punto Duchamp, porque lo que hace... una de las cosas del posmodernismo que es interesante es que resignifica las cosas y que el valor lo tiene en la explicación del objeto. Claro. Digamos, Duchamp justamente es eso. Lo que era divertido era que a Duchamp no quería que lo explique. Es un migitorio. Claro, él dijo, yo agarré un migitorio, lo di vuelta y lo apoyé acá y lo puse en un museo. Sí. Y lo firmé con R. Mood abajo, ¿no? A ver, no le dijo más nada. Y todos empezaron a reentender lo que quería decir con eso. ¿No? Es convertir el objeto cotidiano en su forma más pura, sacarlo de su funcionalidad, ¿no? Digamos, vos tenés una botella, otro que también tenía, que no es tan conocido, pero que era una rueda puesta arriba de una mesa, ¿no? Sacar al objeto de su funcionalidad, de un objeto útil, sacarlo de su funcionalidad, entonces lo convierte en arte a partir de su forma pura. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que eso vale solamente si lo explicás. Ahí vamos. Sí, porque hay también una lata de sopa de arvejas, como había hecho Andy Warhol, o mismo el excremento de un artista. Sí, merda de aquí. Piero Manzoni, 1961. Se le ocurrió enlatar sus heces, las heces que se comía, bueno, las enlató cuando salieron y lo vendía a precio de oro. Esas latas porque era... Muy bien, la defecación de un artista, ¿no? Y las vendía, vos te das cuenta que las vende. Claro. Las vendía carísimo, por supuesto. A precio de oro. Porque todo lo que valía... porque la idea era que todo lo que pasa por el artista se convierte en arte. Claro. Digamos, un diario que agarra un artista, ese diario es arte. Por eso también firmaban sobre los cuerpos de las personas. Y esa persona se convertía en arte porque el artista le puso su firma. ¿No? Entonces le dan al artista una entidad
digamos, como mágica. Sí, suprema. Claro, mágica, y ahí salieron un montón de locos hermosos y otros no tanto, ¿no? Que bueno, aparecieron en la fábrica en la factory para tratar de Warhol. De ir a algo, de llegar a algo con esto del posmodernismo. Difícil. Pensaba en el cuento de Hans Christian Andersen, aquel danés, que era el rey, la fábula del rey desnudo, que decía el rey está desnudo, ¿no? Sí, entonces, lo que parece querer emular el posmodernismo de alguna manera es eso, porque en aquel cuento se decía, la gente acudía a una fiesta y el rey estaba desnudo. Claro, porque le habían vendido un traje que decían que era invisible, que solo las personas capaces o los inteligentes podían verlo. Entonces la culpa era del público, que se quejaba y decía, no, pero la culpa es tuya que no ves la ropa que él tiene. Y el rey no iba a decir jamás que no lo veía, porque si no era un tonto. Claro. Entonces andaba desnudo. Bueno, lo que pasa más o menos con el posmodernismo es similar, porque el arte es el concepto que parece estar solamente en la mente del artista, como una visión totalmente solipsista, donde el que ve el arte es el artista y la gente trata o procura tener la misma visión del artista, tiene que creerle, por lo menos tiene que creerle al artista. También hay cuadros vacíos, por ejemplo. Hay un cuadro que era totalmente en blanco. La obra de John Cage, que hace 4 minutos 33 segundos, que se llama, que es un pianista que se sienta al piano, lo aplauden todos y él se queda 4 minutos 33 segundos sin tocar el piano, se levanta haciendo silencio en 3 movimientos. En 3 movimientos. Claro, ahí ingreso, se sienta y se va, claro. Y se va, y esa es la obra. Y lo dice Pablo Feynman, el bueno, el Feynman bueno, dice que bueno, que como toda genialidad, que la idea es genial, conceptualmente es genial, pero como toda genialidad se acaba en sí misma. Se agota en sí misma. Se agota una vez concluida. No puedes reproducir ese tipo de cosas. Para ir cerrando ya y tratar de pensar un poco de dónde surge esto, pensaba en la Edad Media, donde la religión era la que manejaba todas las riendas de la sociedad, ¿no? Después vino la modernidad, que era donde dominaba la ciencia, y el hombre hacía la historia y se comprometía, iba adelante, y era el hombre heroico que iba por una causa. El posmodernismo, como su nombre lo indica, viene después de la modernidad. Sí. Y es donde el hombre, ya es una era donde el hombre no está orgulloso de sí mismo, donde la religión ya no tiene el peso que tenía. Sí. Y entonces, claro, es esto que tenemos aquí. Claro, además surge en algo que es interesante, la fragmentación, la eliminación de lo total, ¿no? Del hacer algo grande y a la vez del multiculturalismo. Sí. Que vamos a hablar de ello en cuanto hablemos de Aira. Vamos a empezar a tocar un montón de esos tipos de temas, así que por favor esténse atentos, que vamos a seguir hablando un poco de Aira y el posmodernismo. Y si hablamos de multiculturalismo, vamos a Lisandro Aristimuño, que sí, es posmoderno. Lamento decírtelo así al aire. Aristimuño es posmo, y también es un amigo de la tribu, porque en su momento ha estado en este mismo estudio, quizás. Probablemente. Lo que suena es Lisandro Aristimuño, Elefantes. Hoy. En el sonido y la furia te presentamos el libro de la semana. Reconozco que la literatura es la reina de las artes. La literatura es la más grande de todas las artes porque las incluye a todas. Cuando uno escribe, está haciendo música, pintura, dibuja, hace cine. Seguimos acá en el sonido y la furia. Estábamos escuchando un fragmentito de uno de los reportajes, de los pocos reportajes que hay en realidad, a César Aira, que se decidió llamar a silencio y hacer la gran Salinger y no aparecer más en medios. No, lo cual es muy particular porque es un ensayista también, más allá de las novelas que ha escrito, nouvelles y demás, no se caracteriza teniendo la capacidad absoluta de poder hacerlo, de escribir en suplementos culturales, nada. No, nada de eso, y es un teórico tremendo, claro, efectivo, inteligente. Con Alejandra Pizarnik, los hizo con Copy. Sí, no, eso es un hombre que se ha dedicado a las letras, claro. Es un poaner, a ver, vamos a empezar por acá. Es un tipo que sabe un montón,
a eso me refiero. Como nacido en Coronel Pringles, año 49, es escritor, aparte tradujo, y lo gracioso es que no se captaba por traducir, no sé, a Proust o grandes novelas. Tradujo a Stephen King. A Stephen King en... Sí, Cementerio de Animales, creo que es el que... No, Misery seguro. Misery puede ser, creo que Cementerio de Animales. Pero después de ser horrendos. Sí. Él decía, bueno, yo traduzco de serie porque son más fáciles, los puedo hacer más rápido, pagan más, y me cerraba a traducir bestseller. Claro. Es un hombre muy interesante desde las letras, porque primero que la academia lo reconoce muchísimo, es el centro de la academia hoy, el centro del canon literario actual, es César Aira. Y mirad lo que tardamos para hablar de él. Porque tenemos un montón de cosas para hablar con él. Sin querer hacerlo un programa en contra de César Aira, porque la charla salía... ¿Te acordás? Con Gonzalo Unamuno, la primera vez que vino. Y con Enzo también, sí. Que había salido toda una idea de destronar a Aira del centro del canon, digamos. O sea, lo conocimos por la negativa. Claro, tal cual. Y él hace unas operaciones muy interesantes, que estas son las operaciones postmodernas. Obviamente, como toda persona que es bien reconocida por las academias y por todos los círculos literarios, nunca le tenés que creer cuando habla. No. Es como Borges, viste que Borges dice: yo uso las palabras del común. No usas las palabras del común. Para vos son comunes. Verbigracia. Claro, para vos son comunes. Baladí. Menos mal que son las comunes. Imagínate si usamos las otras. Yo no sé cómo decir, si digo en vez de, por ejemplo, verbigracia, ya... Sí, seguramente yo voy al carnicero de la esquina de casa y me dice, no, esta es una carne muy baladí, sí, seguramente, no me va a hablar de esas cosas. Pero bueno, de la misma manera Aira, él dice que no es posmoderno, él dice que hace plaquetitas, él le llama plaquetitas a sus libros, y que le gusta porque y se maneja desde esta especie de humildad, ¿viste? Donde él tira a menos lo que hace, ¿no? Tira a menos lo que hace, sabiendo lo que está haciendo. Bueno, eso también es una forma de escudarse. Por decir, supuesto. no, mira, no vas a decir, mira, me maté escribiendo esta novela, laburé 8 años y escribí una novelita ahí, la publiqué. ¿Quién era que contaba? Creo que Samantha Schweblin. Contaba que ella lo conocía y se lo cruzaba siempre en el café donde él escribía. Por Flores siempre. Claro, y le preguntaba a Aira cómo hacía para escribir, y él tardaba en contestarle, y en un momento dice, ¿cómo hace para escribir lo que escribía él? Y él dice que estuvo como un minuto pensando, en silencio, pensando en una charla cara a cara. Él se paró y se quedó en silencio, y quedó pensando. ¿Te das cuenta de la escena? Sí. Y después dijo, agarro una hoja, agarro una lapicera y me pongo a escribir. Es lo único que dijo. Hermoso. No, es bueno, Aira es de la estructura de trabajo podríamos decir, el método Aira es una al día. Una al día, claro. Sería un lindo método. No te voy a pedir más detalles, pero sería más o menos el método, que es escribir una hoja por día. Una por día está bien, es prolijo. Claro, prolífico, claro. Una hoja por día es la técnica que pero el método que era método de Borges también. Sí. El método que tiene, igual que digamos las operaciones que hizo dentro del círculo literario, que eso es lo interesante. ¿Por qué lo pusieron en el centro de la literatura argentina? Es que él escribe libros muy pequeños, de no más de 100 hojas, de muy pocas, menos de 100 hojas, un poquito más. Se fue de más, no le fue tan bien porque se hace muy denso. Claro. Imaginemos que a veces las 80 hojas se te hacen densas. Imagínate, no sé, La cautiva creo que llega a 180. Claro, demasiado para lo que él hace. Y él hace pequeñas historias, se publica muchas por año. Publicaba, ahora ya no porque se cansó de que lo critiquen. Pero escribía muchas por año. Pero ¿qué era? Porque le pasó le pasó algo que es entendible también que le suceda. Cuando vos publicás mucho en un año, y a lo largo de muchos años, estamos hablando de un autor que tiene más de 50 libros. Más, entonces, mucho más. Claro, cada vez que sale una crítica del libro nuevo, otra novela de Aira. Y claro, todos podridos con las novelas de Aira, se inundó el mercado. Sí, pero ¿de qué manera lo hace? Lo hace, aparte, editando en editoriales pequeñas y en editoriales grandes. Entonces, en las editoriales pequeñas... En las pequeñas, o sea, en las editoriales independientes, no tan pequeñas, pero independientes al fin. Claro, él puede editar ahí con mucha libertad porque no le imponen demasiadas
condiciones, además es Zaira, o sea, vení, publicar. Sí, no pero sé. también lo hacen en literatura Random House también. Sí, pero ahí está reeditando, en realidad son reediciones las que salen por Random. Claro, de obras no, pero anteriores. a lo que voy es que en realidad lo que él hace, no es que en realidad, lo que él hace es editar, por ejemplo, te tira 1000 ejemplares de un libro por Beatriz Viterbo. Sí. Y no lo reedita más. Claro. ¿Qué es lo que sucede con eso? Valen un huevo. El libro empieza a subir de precio. Sí. Empieza a subir de precio, empieza a ponerse cada vez más inconseguible. Porque ya esa parte entra en el juego de la colección. Claro, empieza a ponerse inconseguible y entonces la gente se desespera, empieza a aparecer libros y cuando aparece uno, que primero salía 80 pesos, después sale 500. ¿Entendés? Porque de ese libro no hay más y él no te lo reedita. Sí. No es que entonces convierta el objeto libro, ese objetito que él hace, que escribe pequeño de páginas, ¿no? Lo convierte en algo de búsqueda coleccionable, ¿no? Y en ese tipo de operaciones empieza a convertir la literatura y de ahí es donde empieza a tener como una atención importante él. Y me parece que desde ahí es donde podría él plantearse a cómo hacemos para escribir algo que después se va a perder en el tiempo, que después se va a ir y después va a aparecer desde las segundas manos, desde lo usado, ¿no? Hay una resignificación entre la realidad y la literatura que Aira trabaja muy bien. Por eso es que es el centro hoy del canon literario. ¿Por qué me pones este tema? Me mataste. Qué Porque lindo también tema. ellos eran posmo. Oh, sí. Lo que está sonando es Mars Volta. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Seguimos aquí en el sonido y la furia y ahora nos metemos de lleno en lo que es El llanto de César Aira, una novela corta. Sí, tal cual. Rara. Sí, volvemos a este tipo de operaciones, porque es justamente una que sale a partir de la editorial de Beatriz Viterbo. Año 92. Claro, exactamente. Una de las tantas, él era joven, igual estamos hablando del 92, estamos hablando casi 43 años. Claro, y justamente una de las cosas que hace Aira todo el tiempo es ponerse él como personaje, nombrando sí y no a la vez. Claro, ¿no? en realidad la mayoría de los textos de él son en segunda persona, en tercera persona, perdón, y en este caso es en primera persona. Después hay otras novelas, por ejemplo, Como me hice monja, donde el personaje es una nena de 5 años que se llama César Aira. Claro. Y ahí te deja y no te explica nada y bueno, tenés que darlo. Claro, hay algo que tiene que ver con la forma de escribir de Aira, que tiene que ver con la progresión constante de hechos y sin que pareciera ningún patrón hacia dónde va. En El llanto específicamente hay algo que arranca con el llanto. Claro. Arranca con el llanto una persona donde que se encuentra, narra su divorcio, dice hace un año que me claro, separé. hay algo que le está pasando y dice, me pasó lo peor que me podía haber pasado, lo peor que podía haber imaginado. Y ese tópico que él resalta, aparte lo resalta en cursiva, en ese momento, a partir de ahí empieza a despuntar ideas, ¿no? Y es un personaje que está todo el tiempo monologando y todo el tiempo, expandiendo los hechos que te va mezclando a partir de sus reflexiones también, porque son las palabras las que a él lo van derivando, ¿no? Hay como una operación desde ahí. Él dice, mi mujer me dijo, lo que pasó es que mi mujer me dijo, a partir de ahora quiero empezar a vivir la vida. Y él dice, ¿cómo que no lo estaba viviendo? Está cumpliendo 40 años ahora. Dice, no, uno empieza a vivir la vida a partir de que nace, decía él, ¿no? Desde esa literalidad. Y después te explica que, pero uno no puede interpretarlo de esta manera. Y hay una sobreexplicación de lo obvio, que lo lleva a que lo hace muy bien, que lo hace deconstruir el mensaje, deconstruir el lenguaje, y va y engancha palabra por palabra que significa algo,
y expande, y se van, y las tramas se van convirtiendo en cosas extrañísimas, delirantes. Sí, la mujer empieza a salir con un japonés. Antes él se había ido a Varsovia. A Varsovia, claro, sí, por un premio que iba a cobrar de... Que no lo cobra, y se queda como mendigo un año en Varsovia. Claro, se queda comiendo, se queda como un mendigo. Sí. En Varsovia hasta que logra volver. Claro, y cuando vuelve la mujer ya está en pareja con un japonés. Claro, todo embarazada mal. de quintillizos y todo narrado de una manera como si fuera real, o sea, sin ninguna alteración por el hecho. Extrañísimo. Y hay algo de lo onírico mezclado en eso, en esa especie de monólogo, ¿no? Hay algo de lo onírico donde él empieza y dice también, a la vez algo de esto es de pesadilla, y cuando uno dice de pesadilla y empieza a explicar sobre eso, vos fíjate que él agarra y empieza a contarte, llegué y estaba todo bien, mi mujer me ayudó a volver a hablar porque no hablaba cuando volvió de Varsovia, ¿no? No podía hablar, dice, cuando volví mi mujer me volvió a ayudar a hablar y volvimos a estar bien, ¿no? Y cuando agarra unas palabras y empieza a explicar, y cuando yo no puedo responder, dice, a otra cosa que no sea un lenguaje de pesadilla. Y dice, pero cuando uno dice de pesadilla, está refiriéndose que en realidad es la realidad, pero es lo peor que podría haber pasado en la realidad, y vuelve a los mismos conceptos. Sí. Y en eso monologar constante va y vuelve sobre los mismos conceptos y va expandiendo, va armando un tiempo, reflexiona sobre el tiempo, sobre el arte, sobre muchísimas cosas en esas páginas, y con mucha información cargada en muy pocos párrafos. Sí. Además hay un asesinato, un magnicidio. Matan al primer ministro argentino, es buenísimo. Y él mismo se pregunta, pero ¿cuándo Argentina tuvo primer ministro? Nosotros tenemos presidente, no hay primer ministro. Claro, él dice, matan al primer ministro argentino, y después dice, pero después me pregunté, ¿en qué momento tenemos primer ministro? Dice, nosotros nuestra democracia es de otra manera, no es así. No, entonces va y vuelve sobre delirios y sobre cosas que él mismo te plantea y que vuelve a desmentir. Sí. ¿No? Hay algo de cada vez que él agarraba una página y la escribía, digamos, vamos al momento del proceso de escritura, ¿no? Digamos, cambio de idea y todos los días tengo un ánimo distinto. Eso es algo que explica él igual de su propio método, que dice, todos los días tengo un ánimo distinto. Entonces, cuando me siento a escribir, el tono de lo que estoy escribiendo es muy distinto al de ayer. Claro. Entonces cambia todo, no se detiene. Él no se detiene, no importa para dónde iba, no importa para dónde va la historia, y son un montón de historias pequeñitas que empiezan a formar otra historia que tampoco es grande. Sí, y que también es igual de ciclotípica, porque sí, en la trama final no vamos a spoilearlo igual, no sé si tiene sentido spoilearlo, el final no... Sí, es uno de los más extraños y maravillosos en el sentido de que es totalmente inesperado, es totalmente incoherente, es contradictorio. De hecho, el personaje es un escritor. Claro, es un escritor que está bueno, en un momento dice... En un momento habla de que se queda mirando la biblioteca y después en otro tramo del texto dice, encontrar un libro en mi casa no tenía sentido porque no había. Y claro, me acabas de mencionar 20 páginas antes que había una biblioteca que la estabas mirando. Claro. Por eso hay una lógica casi de la pesadilla en este constante escribir y narrar y reflexionar sobre el lenguaje, por sobre todo hace. Eso hace en varios libros. Lo criticable es que siempre lo que hablamos de por ahí de la crítica con vos, Mati, y en general muchos también usan como crítica hacia él, es que utiliza mucho primero que utiliza mucho el Deus Ex Machina. Sí. El Deus Ex Machina no era un recurso, cuento para los que no sepan, es un recurso teatral del teatro griego, donde había un montón de conflictos en la comedia, y entonces no sabían cómo resolverlo, y lo subían a un tipo disfrazado de Zeus, a unos arneses, y lo hacían bajar como del cielo. ¿Entendés? Y él venía y decía, bueno, acá se acabó, vos la querías a fulano, esto era mentira, soluciona todo. Era el dios que bajaba desde la máquina, desde estos arneses. Ese es el Deus Ex Machina. Lo que hace Aire es eso, en muchísimos libros. Sí, el dios es él. Claro, en un momento está así y dice, bueno, y llegó mi mujer y me dijo, bueno, acá se terminó, me tiró la mano, me sacó del pozo donde estaba combatiendo con un brujo y listo, y salvamos y estamos todos contentos. Pues sí, ¿por qué haces esto, hombre? Sos Aira. Claro. Sos el maldito Aira. Claro, con una pluma maravillosa. Es impresionante lo que escribe muy bien. Y te da esa bronca porque... Te mata.
uno tiene la sensación de que él podría hacer algo. El llanto está muy bien, pero Sí, vamos a sí, otras novelas por ahí que uno le queda ese gusto de ¿por qué no hiciste algo mejor? ¿No? Claro, podías haberme... Siempre da la sensación de que puede ser mucho más, Sí, y que creo no que lo está haciendo adrede. En ese sentido, en el sentido de la conclusión de cada historia, Aire es una estafa. Digamos, es una estafa para el lector, es una estafa, dale. Lo que pasa puntualmente en el llanto... En el llanto no, el llanto me pareció que estaba muy bien. El final sigue siendo una estafa, pero... Sí y no. Pero me parece que lo que responde y por qué es posmoderno en este sentido es que una de las premisas del posmodernismo era eliminar las grandes historias y dedicarse a las pequeñas historias, a las historias mínimas o a los no relatos. Entonces lo que hace Aira es contar muchísimas pequeñas historias que no van a ningún lado, que no pretenden hacer nada, que no pretenden ser el Quijote, no pretenden ser la Divina Comedia, y son pequeños libritos que forman un gran todo de esta cosa, este aparato que es Aira, ¿no? Pero el de un como todo muy creador, heterogéneo. porque es un aparato de ¿cómo es? De los libros que él hace, de las criaturas que él tira, que son pequeñitas y que no, por sí mismas no significan nada, y tal vez en el conjunto debe estar planeando, o tal vez uno quiere pensar para darle un changüí más, en el conjunto tengan algo que ver con hacer una obra, digamos. Que hago un silencio porque no me parece muy optimista lo tuyo. Sí, ¿no? Darle demasiada ficha, pobre Aira. Sí, no sé si está pasando eso. Mientras tanto, vamos a seguir naufragando por lo posmoderno. Naufragando es la gran palabra. Porque no vamos a ningún lado, no vamos a ir a ningún lado, así que si esperan que vayamos, que esto tenga un encauce, no va a existir. Pero mientras tanto lo que suena es Gabo Ferro con La Maleza. ¿Sabías que el Marqués de Sade se ríe de tus 50 sombras mientras te latiga las nalgas con los intestinos de un chivo? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Campanella siempre se habla un club y no te da un mango. No. Volvimos al aire. Estamos aquí en el Sonido y la Furia discutiendo sobre posmodernismo y Claro, bueno, y lo que quedó de Aira. Sí, en la literatura nosotros rescatamos la figura de Aira, pero por ahí es medio un embrollo entrar sobre qué puede ser o qué no puede ser posmoderno. En otros géneros resulta un poco más clarificante. Sí, así que queremos hacer un par de recomendaciones sobre otras artes que hablan sobre el posmodernismo, o que toman el método posmoderno, digamos. Sí, en la música, por ejemplo, es más notorio. Bueno, estuvimos escuchando algunos varios intérpretes, sí. Pero puntualmente existen géneros como fue el punk y después existió el post-punk. Existió el rock y ahora existe el post-rock. Sí, existe el post-rock, ya rock ya fue. Existe el post-rock hace muchos años. ¿Rock y Sed? Sí, ya lo cantó Marilyn Manson en el 99. Pero existe el post-rock, que justamente es negar todo lo que venía ocurriendo con el rock y volver a reescribir desde lo minimalista. Sí. Por empezar, son básicamente música sin voz. Como por ejemplo, el otro día que te pasé, Explosion in the Sky, es uno de los grandes emergentes del post-rock, junto con tantas otras bandas, que roza y se mete también dentro de lo indie. Mira, porque justamente no puedes buscar la masividad una banda. El disco de Björk que se llama Verúncula, si no me equivoco, el que es todo voces, es todo hecho con voces, instrumentos, no hay instrumentos sino que hay voces que hacen instrumentos. Claro. Bueno, también lo había hecho Roger Waters en su primer disco solista, que era sonido del cuerpo humano, que era nada más ruidos. Te tiro una mejor. Los Brujos, con el disco San Cipriano, graban todos los instrumentos a partir de una grabación del sonido que hace sobre el cuerpo de cada uno. Cada instrumento de la sala. Se pusieron micrófonos en el cuerpo, tocaron en la sala y todo lo que salía por los micrófonos que tenían ellos en el cuerpo fue lo que se grabó. Un método extrañísimo. Los Brujos eran geniales. Una locura. Bueno, pero el cine tiene también a grandes exponentes que a muchos les ha ido muy bien, otros son una bosta tremenda, pero lo lindo, por ejemplo,
Vos querés algo posmoderno que sirva a Tarantino, por supuesto. Sí. Agarra pequeñas historias, ¿sí? y las reinterpreta. El refrito es una característica del posmoderno, ¿sí? El volver a interpretar una historia, no la remake, ¿está bien? No la remake, sino el reinterpretar lo que había sido antes. Bueno, con la música pasa lo mismo. Bueno, claro. Lo que decía Simon Reynolds hace unos 10 años atrás, que era Retromanía, que era la música hoy empieza a volver a los años 70, claro, volver a los años 60, tal cual. porque como no hay nada en el presente, todo lo pasado, por definición, es mejor. Es mejor. Y vos sabés que, por ejemplo, hay una película muy interesante, igual de los años 60, sí, que se llama Los Siete Magníficos, que es un western basado en una historia que es Los Siete Samuráis, una historia japonesa sobre los samuráis que salvan a un pueblo de unos mafiosos, digamos, ¿no? 7 samuráis. Lo mismo hacen, pero interpretado en el oeste. Y ahora hicieron la remake de esa, pero bueno, la remake no sirve en ese sentido, sirve la reinterpretación de las cosas. Stranger Things, eso es posmoderno, porque retoma lo que ya había sido anterior y lo resignifica y lo reinterpreta, ¿sí? Eso es otra cosa. Bueno, le habíamos dicho Tarantino. Tenemos, bueno, todo lo que fue el cine mexicano de los 90, principios del 2000, y Tu Mamá También, Amores Perros, ¿sí? Que son pequeñas historias que se van entrelazando, ¿sí? Tenemos... Babel podría entrar. Babel es una gran película posmoderna, claro que sí. Seven, mirá la que te tiro, Pecados Capitales. Sí. De Fincher, porque estaba ambientada en los 90, pero tiene una estética de los 50, con dos detectives como si fueran de los 50, tienen teléfonos a disco cuando eran los 90, la música es de Trent Reznor. Sí. Trent Reznor lo hizo. Trent Reznor hace la música de fondo. Es una locura lo que pasa en Seven, y pasa de una manera tan sutil que vos no te das cuenta, con unas actuaciones espectaculares de Brad Pitt, de Morgan Freeman y de un Kevin Spacey que la descose en los últimos 5 minutos de la película. Muchas películas así. Busquen David Lynch, es interesante, pero David Lynch cuenta grandes historias. Decía yo, no es posmoderno Matrix, porque Matrix cuenta una gran historia, tiene que contar historias mínimas para ser posmoderno, ¿sí? Busquen por ese lado. Los que se interesan por el posmodernismo tienen